Buenos días, doctor. Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están, alumnos? Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy la clase correspondiente a esta semana, la tercera parte del sistema urinario, que hemos visto en la primera parte, corteza renal con glomérulos, algunos túbulos contorneados proximal y distal, todos los túbulos en la segunda parte, incluyendo los túbulos colectores, túbulos de Bellini, y nos toca en esta oportunidad terminar sistema urinario con la conformación histológica de pelvis renal, vejiga y uretra. Bien, iniciamos entonces con un resumen de lo visto anteriormente, en lo que vimos que la conformación del riñón va a presentar una cápsula, una corteza renal que mide 1 centímetro, donde se alojan principalmente los glomérulos, una médula renal, donde la estructura principal son las pirámides. Estas pirámides contienen en su interior a los túbulos colectores que terminan en la papila renal. La papila renal presenta unos túbulos colectores especiales llamados conductos de Bellini. Los conductos de Bellini van a vaciar la orina hacia los cálices menores. Varios cálices menores se unen y forman los cálices mayores. Los cálices mayores finalmente van a formar la pelvis renal, y es en la pelvis renal donde se almacena la orina para evacuarse finalmente hacia la vejiga a través del uréter. Tenemos un ilio renal donde entra la arteria renal, salen vena renal, salen vasos linfáticos, entre otros elementos. El epitelio de las vías urinarias, a partir de los cálices menores, es un epitelio diferente. Ese epitelio se denomina epitelio transicional, también llamado urotelio. Uro de orina, telio de endotelio. Endotelio urotelial. Se localiza de manera exclusiva en el sistema urinario, recubre las vías urinarias desde los cálices menores hasta el final de la uretra. Tenemos acá el riñón con su corteza, 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Viene la médula con las pirámides renales. Estas pirámides renales terminan en la papila renal con los túbulos de Bellini. Se continúan entonces con los cálices menores. A partir de los cálices menores es que existe este epitelio transicional o urotelio. De cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga también, por supuesto, y hasta llegar a la uretra. Aquí la uretra ya tiene 3 segmentos que lo veremos al final. El epitelio entonces es urotelio. Miren, destacan que la parte superficial tiene una forma convexa, como se llaman células en sombrilla, o células convexas en cúpula, y de varias capas de tejido epitelial. Las capas más inferiores son cúbicas o cilíndricas y la capa superior es convexa. El espesor del urotelio en los cálices y pelvis renal es de 2 a 3 capas celulares, mientras que en la vejiga aumenta el número de capas porque una vejiga necesita un poco más de extensión y de protección epitelial. Entonces el epitelio transicional tiene 2 presentaciones. Es transicional porque hay una transición entre un volumen amplio y un volumen reducido del mismo epitelio según tengan la capacidad de llenar. Por ejemplo, la vejiga se llena de orina y el epitelio se adelgaza. Este es un epitelio distendido, lleno de orina. Entonces el epitelio, el epitelio se adelgaza y se aplana. Cuando está vacía la vejiga, el epitelio es un poco más grueso y la capa superficial se vuelve abombada, se vuelve convexa en forma de cúpula. Las células más superficiales de la vejiga, cuando están vacías,
Es decir, esta es una vejiga vacía, porque miren, tiene las cúpulas. Cuando está llena, pierde la superficie de cúpulas convexas y se vuelve plano. Porque es como un globo que no lo inflas de aire o de agua. Mientras más lleno está el globo, ese tejido elástico del globo comienza a adelgazarse. Lo mismo pasa con este epitelio. En ocasiones, estas células superficiales pueden estar con doble núcleo y las cúpulas hacia la parte superior cuando está relajado o vacía la vejiga. Cuando está llena, tendido, pierde ya las cúpulas y se vuelve plano y se adelgaza también el epitelio. Sigamos. Tenemos, miren, estas células en una vejiga vacía. Estas células pueden llamarse en cúpula o en sombrilla. Las células basales del urotelio, estas son las células basales del urotelio, son cúbicas o cilíndricas y por encima de ellas son poliédricas y finalmente la capa superior, células en sombrilla, en cúpula. Cuando están vacías, cuando están llenas, se aplanan o las cúpulas se observan muy tenuemente. La célula de superficie que da frente a la luz de la vejiga, es decir, los epitelios están al interior de los conductos, ya sea al interior del uréter, al interior de la vejiga, al interior de los cálices menores y mayores y de la pelvis. Dan el epitelio cara a la luz interior del tubo. Las células de la superficie que da frente a la luz de la vejiga tienen forma de cúpula y eso caracteriza al epitelio transicional, especialmente cuando está vacía la vejiga. El núcleo redondo, a veces binucleado. Es importante conocer que la membrana plasmática de estas células transicionales presentan unas placas engrosadas en la superficie de la membrana plasmática y que entre las placas hay zonas que no hay placas llamadas regiones interplacas. Este es el urotelio, epitelio transicional. Un dibujo para verlo más adelante ya con sus formas, como ya lo hemos estado viendo también en cortes histológicos. Estas placas van a ayudar a crear una barrera impermeable para no permitir que entre mucha agua ni sales en general. Estas placas son como barreras impermeables, estas son las placas. Las células superficiales del urotelio se conservan juntas, están unidas estas células superficiales, estas cúpulas, o cuando no hay cúpulas, las células superficiales planas, pero más externas, es decir, que están cerca a la luz del túbulo. Estas células superficiales de este urotelio o epitelio transicional se unen por desmosomas. Recordamos los desmosomas en piel cuando habíamos conversado con los alumnos que los desmosomas son uniones, son estructuras que van a dar fortaleza en la unión de las células unas con otras para evitar el desprendimiento. Y además, estas células superficiales, además de los desmosomas, tienen uniones oclusivas, es decir, se juntan, se ocluyen permanentemente para evitar el paso libre de moléculas del exterior. Urotelio, este es el urotelio, miren esta pequeña cúpula que pueden observar ustedes con sus núcleos acá. Y estas son las placas, y zonas donde no hay placas se llaman zonas de interplacas, región interplacas. Y hay que ver que por debajo de esta célula, de esta membrana celular, está el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Es el esqueleto de las células, de cualquier célula. En este caso, el esqueleto de esta célula va a tener un armazón que le va a permitir que la célula permita movilizar a sus organelas y que permita además tener una estructura homogénea, siempre conservando su forma, su tamaño, su vitalidad, por este esqueleto, este armazón de proteínas que hay en el interior de la célula. Ese es el citoesqueleto.
Las placas están formadas por la agregación de proteínas intramembranosas, a las que en esas proteínas también llegan proteínas del citoesqueleto, que está por acá internamente, que forma parte del esqueleto de las células en general. Hablamos de los cálices y pelvis renales. Aquí en los cálices menores donde se inicia el epitelio transicional o urotelio. Haciendo el recuerdo anterior de la clase anterior, la papila renal es la parte final de las pirámides renales. Las papilas renales al final encajan con un cáliz menor. Cada papila, un cáliz. Entonces acá tenemos papila renal y se encaja a un cáliz menor. Cada cáliz menor tiene un epitelio transicional, una lámina propia, tejido conectivo, como todo tejido tiene su tejido conectivo como lámina propia, y una capa delgada de músculo liso. 3 elementos del cáliz menor. Cáliz menor, final de cada una de estas estructuras que se llaman pirámides renales, de la médula renal, termina esta papila renal, pirámide renal, que es una pirámide porque tiene forma de pirámide o triángulo. Su parte inferior es la papila renal, donde están los conductos de Bellini. Los conductos colectores son los que están dentro de la pirámide. Tiene el mando, la parte final de la pirámide, la papila tiene los túbulos colectores también, pero de Bellini, que se conectan con los cálices menores. Los cálices menores con los cálices mayores y los cálices mayores con la pelvis renal, que es esta zona de acá, colecciona la orina para luego ser evacuada a través del uréter. Miren esta microfotografía en la cual en la parte superior encontramos una papila renal. Esta es la papila renal en su ápex, en la porción más inferior, que tiene, con las flechas señalan unas cavidades llamadas cribas, como una coladera, que a través de las cribas va a pasar la orina desde la parte final de la pirámide, que es la papila renal, hacia el cáliz menor. Esta es una fotografía de microscopio electrónico, pero luego lo vemos en corte histológico, donde esta parte superior es la papila, que tiene esas aberturas, esas cribas. Estas cribas conectan con lo que está en la parte inferior, que es el cáliz menor. Esta zona donde están las cribas de la papila renal se denomina área cribosa de la papila. El cáliz mayor tiene una histología similar al cáliz menor. Recordamos cómo es la histología del cáliz menor, porque la pelvis renal también tiene la misma histología, es decir, epitelio transicional, lámina propia, músculo liso. Cada cáliz mayor va a reunir en su interior 2 a 3 cálices menores. Luego del cáliz mayor va a venir la pelvis renal, que es en la parte del uréter más ancho, más expandida, y la histología igualmente al cáliz menor y al cáliz mayor. Es decir, epitelio transicional, lámina propia y músculo liso. Tenemos la corteza, en la zona más externa, con los glomérulos, básicamente, y algunos conductos contorneados. Luego viene la médula con las pirámides. Al final de cada pirámide tenemos una papila renal. Esa papila renal se conecta con los cálices menores con los cálices mayores, y tenemos luego al final, se colecciona todo en la pelvis renal para pasar luego al uréter. A partir del cáliz menor estamos hablando de epitelio transicional o urotelio. Muy bien, hablamos del uréter ahora. El uréter es la continuación de la pelvis renal. Mide 3 a 4 milímetros de diámetro y es bastante largo, según el tamaño de la persona, entre 25 a 30 centímetros de largo. Y va a perforar la vejiga a ambos lados, en la parte posterior e inferior.
Es decir, de la vejiga, los uréteres van a llegar de ambos lados, derecho e izquierdo, hacia la vejiga, en la parte de la base de la vejiga, base posterior. Aquí tenemos corte histológico del uréter, donde está en la apertura de la luz del uréter, su epitelio transicional, tejido muscular y capa adventicia, que vamos a ver ahora sus capas. Una mucosa con epitelio transicional y lámina propia. Una capa muscular del uréter con 2 capas de músculo liso. Las 2 terceras partes proximales de la capa muscular del uréter están constituidas por un tejido muscular circular externo y longitudinal interno. Recuerden ustedes por histología que las capas musculares pueden observarse en 2 planos, un plano longitudinal y un plano transversal o circular. Entonces tenemos aquí que la capa muscular siempre vamos a encontrar 2 sectores. Los 2 tercios proximales de la capa muscular del uréter presentan esta disposición de sus músculos. Músculos en forma circular en la parte externa y longitudinal en la parte interna. El tercio distal del músculo del uréter tiene 3 componentes. Longitudinal externa, la disposición de los músculos. Circular media, forma circular en la parte central de las mismas fibras musculares que conforman la zona del uréter, como vamos a ver acá, de la capa muscular, que estamos dividiéndola en 3 partes, interna, media y externa. A eso nos referimos. El tercio distal será capas musculares longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Esta capa muscular ayuda al descenso de la orina y tenemos por fuera la capa adventicia con un tejido conectivo fibroso que se confunde en la parte más externa, se junta con las capas adventicias de otros tejidos, como la cápsula renal o con el tejido conjuntivo de la vejiga. Vemos entonces el uréter con, esta es la luz, dentro, cercana a la luz, el epitelio. El epitelio es transicional. Por debajo del epitelio se encuentra la lámina propia. Epitelio y lámina propia constituyen la mucosa. Por debajo de la mucosa tenemos la capa muscular y por debajo de la capa muscular la adventicia. Igual acá un corte transversal donde la luz está en el centro del uréter. Alrededor del epitelio transicional vienen las cúpulas. Y por debajo del epitelio transicional, lámina propia. Esta lámina propia la vemos acá, tejido conectivo laxo. La capa muscular, que es esta, y la capa adventicia, que es esta de acá. Tenemos este señor que está tomándose con la mano, se está tomando la región lumbar derecha, probablemente tenga un dolor en la zona renal, y lo más probable es que estos dolores de zona renal sean por el tránsito o por la estancia de un cálculo. Estos cálculos pueden estar en cualquier lugar de esta zona, sobre todo en los cálices. Se ubican los cálculos, y el dolor más intenso es cuando el cálculo comienza a progresar hacia la vejiga a través de los conductos o desde la vejiga hacia el exterior a través de la uretra, cuando los cálculos son del mismo tamaño del grosor de estos túbulos o un poco más grandes y siguen avanzando, causando dolor, causando hemorragias incluso, porque laceran la superficie de la mucosa interna de los túbulos, ya sean de los uréteres o de la uretra, o incluso también de los cálices. Entonces vemos que este señor o este joven, donde hacemos un recuento mínimo de
tipo clínico, donde estos cálculos renales tienen incidencia mayor en varones entre los 40 años o más. Síntomas principales: náuseas, vómitos, muchas veces hematuria, sangrado por la erosión sobre las paredes de la mucosa. Y el dolor es el síntoma inicial, principal y más frecuente. Dolor que se zona el dolor en una de los flancos, derecho o flanco izquierdo, y que se irradia a la región lumbar de uno de los lados o en ambos en algunas ocasiones. Entonces, ese dolor es agudo, repentino, dolor severo que puede ser intermitente. Eso depende también del movimiento que tenga pues la piedra. El diagnóstico se hace por ultrasonido, ecografías o cistoscopía, es decir, pasar a través de la uretra un aparato llamado cistoscopio para observar, pero también pueden hacerse por radiografías contrastadas para ver la zona del riñón y análisis para ver la cantidad de calcio circulante, oxalatos de calcio o también ácido úrico, porque son las dos composiciones principales de estos cálculos. Hay factores de riesgo citológicos como infecciones urinarias, estasis, es decir, que los cálculos permanezcan tiempo en determinada zona, hipercalcemia, mucho calcio circulante en torrente sanguíneo, que va a formar en algún momento cálculos, ese calcio, aumento del ácido úrico y aumento también de oxalato de calcio urinario. Acá tenemos un calculito en esta zona de más o menos a la altura de la pelvis renal. Tenemos acá los uréteres, la vejiga y la uretra. Es importante decir que en el sitio en que los uréteres performan la superficie posterior de la base de la vejiga, es decir, de la vejiga, esta es la vejiga, la parte posterior, los uréteres perforan más o menos por acá y por acá. Parte posterior inferior. Cuelga en esa zona de perforación, la parte posterior de la vejiga, va a colgar un colgajo de mucosa, que es esta, similar a una válvula. Y entonces esta válvula que está en esta entrada de los uréteres hacia la vejiga va a impedir que la orina retroceda en su tránsito desde los uréteres hasta la vejiga. La vejiga tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. Igualmente, la mucosa con epitelio transicional tiene su lámina propia de tejido conectivo denso y una capa profunda, superficial y profunda, con tejido conectivo laxo en la parte profunda. La capa muscular tiene tejido muscular liso. Todos estos órganos viscerales presentan tejido muscular liso, y la capa muscular igualmente dividida en su composición del músculo de la vejiga, capa longitudinal, corte longitudinal externo, central medio y longitudinal interno, de esos tres tramos de del mismo músculo de la vejiga. Es interesante decir que la circular media, y lo vamos a ver luego, forma el esfínter interno muscular que rodea a la uretra. Esfínter interno muscular que rodea el orificio interno de la uretra, esta capa circular media. La adventicia es un tejido conectivo denso y regular, colágenoso, en vejiga. Tenemos entonces la luz. Este es un corte, digamos, parcial, porque el epitelio está aquí y la luz también está cortado en mitad, ¿no? Acá debe continuar para ambos lados, ¿cierto? Es un corte a la mitad. Pero eso corte es para observar toda la superficie un poco más cercanamente. La luz en la parte central, esa luz está rodeada por el epitelio transicional. Después del epitelio tenemos la lámina propia. Tenemos este paquete de músculo liso.
en la capa muscular. Acá tenemos la parte más externa de la capa muscular, por debajo de la pequeña lámina propia que se asoma acá, porque esto está solamente para ver la capa muscular, y la capa adventicia más externa, con tejido conectivo denso y laxo en la parte. Vamos a ver la vejiga, aparte. Miren la entrada de los uréteres, en la parte de la base posterior, hacia atrás. Entran los orificios de los uréteres hacia la vejiga. Y esto se encuentra en el llamado trígono vesical. ¿Qué es un trígono vesical? Es un trígono, es un triángulo conformado en la parte superior por la entrada de los uréteres y en la parte inferior un solo punto, que es el inicio de la uretra. Esta es la uretra. Eso se denomina trígono, con una mucosa lisa que nunca se pliega, esta mucosa del trígono vesical. Y aprovechamos para ver aquí la uretra. La uretra tiene 3 porciones, una porción que atraviesa la próstata por detrás, esta es la próstata, se llamará uretra prostática, luego atraviesa esta zona central, que son los músculos del periné, y se llama esta zona uretra membranosa. Y finalmente entra y atraviesa el pene, la uretra, para ya pues, tener el meato urinario al final. Y al atravesar el pene, justo sobre uno de las 3, digamos, porciones elásticas que tiene el pene, donde hay muchos vasos sanguíneos, y también es un tejido eréctil, va a penetrar esa zona esponjosa del pene, para finalmente llegar hasta lo que corresponde al meato urinario. Relaciones de la vejiga con el pubis y la pared anterior del abdomen. Acá tenemos una vejiga que está vacía, una vejiga llena. Rápidamente a la izquierda vamos a ver en estado de vacuidad, vacío, y a la derecha repleto, represión. 1, peritoneo, que envuelve, miren, este es el peritoneo que está envolviendo esta zona de la vejiga. 2, pared vesical, la pared, el grosor del músculo, pared vesical. 3, uretra desembocando en la vejiga. Acá no hay 3, acá vamos a ver el 3, este es el uréter que está desembocando en la vejiga, se señala en el punto desde el osteo, que es la abertura del uréter hacia el interior de la vejiga. Está señalizado entonces el osteo ureteral. Osteo ureteral, abertura del uréter dentro de la vejiga. 4, conducto deferente. Ya hacia el otro lado, el conducto deferente, recordemos que el conducto deferente es una estructura tubular que sale desde el epididimo y llega hasta estructuras más superiores, forma el cordón espermático, luego las vesículas seminales, finalmente el conducto eyaculador, que el conducto eyaculador va a instalarse al interior de la uretra. Bien, la próstata como 5. La próstata está muy relacionada porque recordemos que atraviesa la próstata, esta próstata que está acá, a ambos lados, es atravesada por el uréter. Perdón, por la uretra. Uretra. Atraviesa la primera porción de la uretra, se llama uretra prostática, luego la uretra membranosa que atraviesa la zona perineal y luego la uretra esponjosa que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Vejiga relajada con sus cúpulas o células en sombrilla. Cuando está relajada se amplia o se amplía el volumen del epitelio transicional. Cuando está distendida, llena, esto se aplana y se reduce el tamaño del epitelio.
extendida, acá la tenemos, casi no se observan cúpulas, apenas unas cositas bien que pueden observarse y nos puede determinar finalmente el diagnóstico, pero está adelgazado el epitelio cuando está lleno. La uretra es la continuación de la vejiga. Recordemos el trígono vesical, la parte posterior, inferior, póstero-inferior de la vejiga está perforada por los uréteres y el inicio de la uretra forma el trígono vesical. La uretra es el conducto de eliminación de la orina y tiene dos esfínteres, un esfínter interno muscular de la uretra. Recuerdan ustedes que este músculo que conforma el esfínter interno muscular de la uretra es la misma capa circular media de la vejiga que vimos, que es músculo liso. Y tenemos el esfínter externo muscular de la uretra. Este esfínter externo son fibras musculares del perineo. Ok, el perineo, este es el perineo, la zona perineal, donde están los músculos perineales, que es, estos músculos perineales sirven soporte para todos los órganos, digamos, de la zona cercana al abdomen inferior, y sirve de soporte, por ejemplo, al útero, a la vejiga, sirve de soporte también al cuello uterino, etc. Bien, y la tercera porción de esta misma uretra es la porción peneana. Entonces la uretra tiene tres porciones, atraviesa, miren cómo atraviesa la parte central de la próstata, atraviesa el periné, y atraviesa también el pene a través del cuerpo esponjoso del pene, como ya lo veremos más adelante. Tenemos entonces bladder neck, cuello de la vejiga, esta zona, cuello de la vejiga, donde se va a iniciar la uretra. Esta uretra va a tener un esfínter muscular de la uretra, que es este. También observamos de la vejiga también un esfínter muscular del cuello de la vejiga. Músculo elevador del ano, que también está sobre esta superficie. Y al final, la apertura de los conductos glandulares de Skene, que en la parte final, en la zona más o menos de la fosa navicular, previa al meato urinario, vamos a encontrar estas glándulas de Skene, que son glándulas mucosas y que también secretan algún lubricante previo a la eyaculación. Bien, tenemos acá la uretra, donde tenemos una luz amplia, el epitelio transicional, una capa, una lámina propia delgada, una pared muscular amplia, y hacia la parte más externa tenemos la capa adventicia, uretra. Hay que diferenciar uretra masculina de uretra femenina, porque las características anatómicas son diferentes, histológicamente de igual manera. En la mujer, la uretra tiene una longitud entre 4 a 5 centímetros de largo, 5 a 6 milímetros de diámetro, y desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito vaginal. Entonces, esta es una uretra femenina. Estamos observando acá la vejiga, y la vejiga se continúa pues con la uretra, en este caso uretra femenina. Algunas estructuras son similares, como por ejemplo el músculo esfínter del cuello de la vejiga. Tenemos acá también el músculo elevador del ano. Tenemos el músculo esfínter propio de la uretra, pero aquí pues no hay, como en el varón, sí podemos encontrar otras estructuras que puede atravesar, como la próstata. No hay próstata ni tampoco
pues hay la parte final, que es cuando atraviesen el varón los cuerpos esponjosos del pene. Algunas diferencias entonces. La uretra femenina tiene una mucosa con un epitelio transicional, que es importante saber que el epitelio transicional ocupa una buena parte del trayecto de la mucosa, pero luego cambia esa mucosa ya llegando cercanamente al meato urinario, la uretra femenina, y en la masculina también el epitelio cambia escamoso, estratificado, no queratinizado, porque ya está casi en contacto con el medio externo. Y siempre todo lo que esté en contacto con el medio externo tendrá necesariamente para protección un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. La queratina solo se encuentra en piel. Y las glándulas de Dilitre, que son glándulas mucosas, de secreción mucosa. La lámina propia también tiene la uretra femenina, la capa muscular, músculo liso, capa circular externa, longitudinal interna y una capa adventicia con tejido conectivo, muy similares a otras estructuras urinarias. Entonces, tenemos la mucosa de la uretra femenina con el epitelio transicional, que en la parte inicial, el epitelio transicional, luego el epitelio cambiará a escamoso estratificado, y tiene este epitelio unas glándulas mucosas llamadas glándulas de Litre intraepiteliales. Mucosa de la uretra femenina, el epitelio contiene glándulas intraepiteliales de Litre. Cuerpo esponjoso de la uretra. Bueno, la uretra tiene un cuerpo esponjoso. No confundamos cuerpo esponjoso de la uretra femenina con el cuerpo esponjoso de la uretra masculina. El cuerpo esponjoso de la uretra masculina contiene en su interior, pues, ese cuerpo esponjoso pertenece al pene en el varón, porque el varón tiene tres elementos eréctiles, como son los cuerpos cavernosos, que son dos, y hacia abajo el cuerpo esponjoso, con abundantes fibras elásticas y vasos sanguíneos que en el momento de la erección, esos vasos sanguíneos se repletan de sangre. En cambio, el cuerpo esponjoso de la uretra es un tejido también esponjoso, ¿no? Pero el tema es que no tiene, digamos, similitud funcional con los otros cuerpos esponjosos, para no confundir y decir, no, la mujer no tiene cuerpo esponjoso porque solo el varón, no. Este cuerpo esponjoso de la uretra femenina es tejido elástico o algunos vasos sanguíneos, y que con cierta similitud histológica se le ha vuelto a llamar también cuerpo esponjoso de la uretra femenina. La túnica albuginea hacia la parte más externa. Bueno, nos queda poco tiempo. La señora está corriendo al baño porque la incontinencia urinaria femenina es bastante frecuente en mujeres, y pues hay diversas causas de la incontinencia urinaria. Estudios dicen que alrededor del 50% de todas las mujeres presentan en alguna ocasión incontinencia urinaria y hasta un 10% incontinencia urinaria frecuente. Los mayores, las señoras mayores con mucho mayor frecuencia. La masculina, en el hombre, la uretra tiene una longitud 15-20 centímetros y se abre al exterior en el meato uretral del glande. Ya hemos visto que los uréteres se van a instalar en la parte inferior y posterior de la vejiga. Estas estructuras son propias del uréter, que tiene una rugosidad en la parte superior. Tenemos mucosa, tenemos submucosa, tenemos el músculo detrusor, que es muy importante para la evacuación de la orina, y luego tenemos el trígono en amarillo, el cuello de la vejiga. Después del cuello tenemos la uretra, que pasa primeramente la próstata, llamada uretra prostática, uretra membranosa, cuando traspasa el diafragma urogenital, que es la zona perineal, y luego tenemos acá la uretra peneana o
esponjosa porque atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. La uretra masculina mide 3 a 4 centímetros, epitelio transicional, tiene 3 partes. La uretra prostática, primero, luego viene la uretra membranosa, que atraviesa el diafragma ureteral, 1 a 2 centímetros de diámetro, atraviesa la membrana perineal, diafragma urogenital, epitelio cilíndrico estratificado y también pseudoestratificado con algunas zonas en la membranosa. Y en la uretra esponjosa peneana, mide más o menos lo que mide el pene, cuerpo esponjoso, atraviesa el cuerpo esponjoso que está por debajo de los dos cuerpos cavernosos. Y tiene un epitelio cilíndrico estratificado y pseudoestratificado también. Sin embargo, al final del trayecto, ya cercano, igualmente como en mujeres, cercano a el meato urinario y hacia la parte exterior, hacia la superficie externa del ambiente, ya cambia el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado a la altura de la fosa navicular, que es la zona previa al meato urinario, y es la fosa navicular es el que le va a dar la consistencia y, digamos, la regulación del chorro urinario. Tenemos entonces la uretra membranosa, en este primero acá tenemos la uretra, la vejiga, teleuretra. La uretra tiene uretra prostática como primer trayecto, la próstata la atraviesa la próstata, luego atraviesa la zona del diafragma urogenital, luego pasa a través del cuerpo esponjoso del pene, llamándose uretra peneana o uretra esponjosa. También recordar que hay unas glándulas de Cooper llamadas glándulas bulbouretrales que secretan un líquido, un fluido alcalino previamente a la, digamos, a la eyección, ¿no? A la eyección del semen. Tenemos glándulas de bulbouretrales, glándulas de Cooper. Estos son los acinos glandulares. Por debajo tejido muscular. Glándulas bulbouretrales alcalinas de Cooper. La uretra esponjosa, aquí en este cuadradito, cuerpos cavernosos en el pene, eréctiles, tejido elástico y abundante vasos sanguíneos que se llenan cuando hay erección, y también, por supuesto, la parte de la uretra, la parte del cuerpo esponjoso, que es único y no doble como los cavernosos, y que contienen en su interior a la uretra peneana. Uretra esponjosa o peneana. Acá tenemos la uretra esponjosa o peneana, con la parte central, la luz y su epitelio transicional. Y finalmente, la glándula del Icre, que ya hemos hablado, que son glándulas mucosas dispersas, que están generalmente en la lámina propia, pero que luego pueden estar dispersas por toda la uretra. Esta es una parte anatómica, donde vamos a ver la válvula de la fosa navicular de Guerin, ¿no? Y esto ya pueden ustedes revisarlo, le van a ayudar para la anatomía que ustedes están llevando con éxito. Finalmente, terminamos con esta patología, la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, en cuyo agente etiológico es la Neisseria gonorrea o gonococo, que es un diplococo gram negativo. Entonces, una vez que la persona ha tenido el contacto con otra persona de sexo opuesto, ya sea hombre con mujer, o que la mujer puede contagiar al hombre también, ¿no es cierto? Puede ser intercambiado entre ambos. Los síntomas aparecen entre los 2 a los 21 días después de haber adquirido la enfermedad. El síntoma más frecuente es una secreción mucosa, blanquecina, clara, o a veces, como aquí vemos, purulenta, gruesa, amarillenta en la punta del pene.
algunos pacientes van a sentir disuria, dolor al orinar, sensación de quemazón en la uretra, dolor e inflamación de los testículos cuando está ya complicándose con una probable orquitis. En el varón este germen provoca uretritis, inflamación e infección de la uretra y prostatitis. Y acá tenemos el diplococo, que ustedes no sé si han llevado ya microbiología, son cocos más redondeadas y unidos. Bien, alumnos, hemos terminado. Muchas gracias por su participación en esta disertación. No sé si tendrán alguna pregunta. Ninguna pregunta, entonces. Vamos a preguntarle a Carlos Javier Díaz. ¿Está presente, Carlos? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Una pregunta aparte. ¿Te pasó el doctor Banda, o mejor dicho, sabes si el doctor Banda le pasó al delegado de su grupo los resultados de los exámenes? Por lo que sé, una delegada por interno está entregando las notas del examen teórico. Ya. Entonces ya el doctor Banda se encargó, porque yo le he consultado y me dijo anoche que ya se lo iba a pasar a los delegados. Entonces ya está activo, ¿no? Entonces rápidamente el mismo doctor Banda calificado y él mismo está entregando las notas, me parece muy bien. Bueno, les agradezco a todos por su participación y nos vemos la próxima semana para continuar con las 3 últimas clases que van a corresponder a aparato digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, hígado y otros, vesícula biliar, dividido en todo esto en 3 sesiones de clase. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. A ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias.